Como ustedes sabrán, eh, el curso pues es de patología y terapéutica de los trastornos del sistema nervioso. Eh, Perdón por hoy día hacerlo de forma virtual. Ahí los horarios hay que ajustarlos un poco. Pero vamos avanzando, vamos avanzando. Mi nombre es Jorge Ramírez, si es que ya algunos me conocen. Eh, bueno, yo soy neurólogo, trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, vengo enseñando en su universidad desde el año 2014, entonces ya son pues varios años que estoy ahí. Entonces, recuerden que el objetivo del curso es que ustedes aprendan lo más que se pueda, así que hay que tratar de estar presentes en las clases, hay que tratar de, si es que hay alguna duda, poder absolverla durante la clase. Y lo más importante es que siempre se mantengan en constante lectura, ¿ya? Bueno, yo sé que hay un sílabus, yo lo he revisado, yo lo hice en su oportunidad, ha sufrido algunas modificaciones. Quizás las clases no estén en el orden que están en el sílabus, pero de que se van a tocar todas, se van a tocar todas en su respectivo momento. Yo a Rafael le voy a establecer un cronograma de más o menos el orden que se va a ir siguiendo conforme vamos a ir avanzando. ¿Ya? Daniel, o Rafael, perdón, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda, comentario? Mm, Te las, sí, te las paso en PDF. Lo que pasa es que el PPT, como trae algunos videos, pesa, pero te las paso en PDF, ¿está bien? Ya, excelente. Bueno, hoy día, a partir de la siguiente la hacemos, pero ahora acabando sí te paso el PDF, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, duda, aporte, comentario? El tema de los horarios todavía no está establecido. Entiendo de que al curso le han dejado domingo, ¿cierto, Rafael? Sí, justo ahí es un tema que ajustar porque la verdad yo no puedo todos los domingos, ¿no? Se podría buscar otros días, pero ya lo voy a coordinar yo con la escuela y obviamente en coordinación con ustedes, ¿ya? Entonces, cuando yo ya lo tenga más claro, no dudes en que te voy a pasar un cronograma donde va a figurar todo eso de forma detallada. Ahora, lo que sí es que entiendo que las evaluaciones, de acuerdo a ese cronograma teórico, escuela es quien las programa, ¿no? Así que también voy a tratar de agilizar eso. ¿Alguna otra duda? Ya, perfecto. Entonces comenzamos. Obviamente las clases no son largas. Entiendo que clases largas son bastante cansadas, se pierde la atención. Así que un corto tiempo, pero ese corto tiempo, por favor, quiero que estén aquí, ¿no? De ahí hagan lo que quieran, pero este corto tiempo aquí, ¿ya? Entonces vamos a comenzar, vamos a hablar el día de hoy de los aspectos que ustedes ven ahí, de la historia clínica neurológica y vamos a dar los primeros pasos de la evaluación clínica neurológica. Entonces, ya ustedes pues están en cuarto año, ¿no? Ya han pasado 3 años, ya han visto muchos cursos, ya han tenido contacto con historias clínicas, no les voy a describir una historia clínica, no les voy a decir qué ve el nombre, la edad y esas cosas, no. Cosas dirigidas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué de diferente tiene una historia clínica neurológica o qué podría ser relevante en una historia clínica neurológica que la diferencia de las demás? Por ejemplo, nosotros en neurología solemos añadir una cápite que se llama la dominancia, que básicamente se refiere a que con qué lado del cuerpo, con qué extremidad el paciente hace sus actividades, por ejemplo, come, escribe, corta un papel, etcétera, ¿no? O sea, si es diestro, es zurdo o si usa ambas extremidades por igual. ¿Por qué es importante la dominancia? Porque usualmente la dominancia es contralateral a las áreas del lenguaje, ¿no? Entonces, como ustedes ya pasaron segundo año y tercer año, pues ya saben que las áreas del lenguaje son varias, pero las más importantes son el área de Broca y el área de Wernicke. Recuerden que el área de Broca es el área motora o del lenguaje expresivo, ¿no? Es el área donde se forma el plan del lenguaje expresivo
y está localizada pues en el giro triangular que está en la circunvolución frontal inferior, ¿no? Y el área de Wernicke más bien es el área del lenguaje comprensivo que está localizada pues en la parte más posterior del giro temporal superior. Entonces, si yo soy diestro, si yo uso la mano derecha para hacer mis cosas, si yo juego fútbol y pateo con la derecha, hay una altísima probabilidad de que mis áreas del lenguaje estén contralaterales, o sea, a la izquierda. Si yo soy zurdo, ahí sí es variable, ¿no? Un gran porcentaje tiene las áreas del lenguaje igual en el lado izquierdo, pero un porcentaje no menor las tiene en el lado derecho, en el área contralateral. Y eso es algo que se ha tocado en segundo año. No sé si yo he tenido la oportunidad de enseñarles a ustedes en segundo año, pero si lo he hecho, revisen la clase de lenguaje y ahí está eso descrito. Ahora, ¿qué más es importante? En cuanto a la anamnesis, y ustedes saben que la anamnesis pues trae un tiempo total de enfermedad, forma de inicio, curso de enfermedad, entonces ahí podemos también poder cerrar algunas etiologías en cuanto a esos datos, ¿no? Por ejemplo, aquellos cuadros que tienen un corto tiempo de enfermedad, que debutan de forma aguda, abrupta, de un momento a otro en neurología, pues tienen ahí tres ejemplos, ¿no? A la cabeza los accidentes cerebrovasculares, los ACVs, ataques cerebrales o derrames, como ustedes le quieran decir, son cuadros de evolución aguda. El paciente está bien y en segundos el paciente está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente pues comprometen a un vaso, ¿no? O el vaso se tapa, se ocluye por un émbolo, por un coágulo y eso hace que no llegue sangre a una determinada parte del cerebro, lo que corresponde a un infarto, o por el contrario, un vaso se rompe, generando una hemorragia. Ambos cuadros son abruptos, agudos de un momento a otro. ¿Ya? ¿Qué más? Las crisis epilépticas. Pues entenderán que un paciente que sufre de epilepsia o que le da por primera vez una convulsión está bien. Y en los segundos ya ustedes lo pueden ver que pierde la conciencia y puede o no puede tener movimientos, etcétera. ¿Ya? Obviamente los traumatismos pues también son eventos de un momento a otro, ¿no? ¿Qué cuadros son subagudos en neurología? ¿Qué cuadros tienen un tiempo de enfermedad de días con los síntomas que se van agregando, van progresando? Por ejemplo, los cuadros infecciosos. ¿Qué cuadros infecciosos tenemos que conocer? Por ejemplo, las famosas encefalitis, meningitis o meningoencefalitis, ¿no? Que usualmente pueden ser virales, bacterianas o fúngicas, ¿no? Por hongos, ¿no? Entonces, esos cuadros raramente debutan pues en un solo día hacen todo, ¿no? Primero el paciente hace dolor de cabeza, luego el paciente hace fiebre, luego el paciente puede tener vómitos, luego puede tener una convulsión o hace un déficit neurológico focal, etcétera, ¿no? Pero es un cuadro de días. Ahora, ¿cuántos días? Pues va a depender, ¿no? Los cuadros virales suelen tener menos de una semana de curso, los cuadros digamos que bacterianos pueden tener 3 días hasta alcanzar su pico, su acme. Los cuadros bacterianos tuberculosos pueden durar un poco más, 2 a 3 semanas, pero la cosa es que son cuadros subagudos. Las enfermedades autoinmunes también son así. Por ejemplo, en neurología hay un grupo de encefalitis que no son infecciosas, sino que son autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, a la cabeza se tiene la famosa encefalitis contra los receptores NMDA o la encefalitis anti-NMDA. Entonces, esos cuadros también suelen ser subagudos, no debutan en un día. El paciente tiene días o semanas de molestias hasta que luego se establece la sospecha clínica. Y luego en los cuadros crónicos, pues, por ejemplo, un paciente con un dolor de cabeza de 2 meses, que luego se asocia a una debilidad en un lado del cuerpo, o una alteración sensitiva, o se asocia inestabilidad para la marcha, etcétera. Pues si el cuadro es progresivo, lento, hay que sospechar en presencia de procesos neoplásicos tumorales. Paciente adulto mayor que desde hace 6 meses cursa con un deterioro cognitivo progresivo, se olvida de los nombres de la familia, se olvida el vuelto, deja la cocina prendida, tiene problemas del sueño, trastornos del ánimo, pues no, hay que pensar en procesos degenerativos como la enfermedad de Alzheimer o algún otro tipo de demencia, ¿no? También las enfermedades genéticas dependiendo de qué enfermedad en neurología, pueden manifestarse en la niñez, pueden manifestarse en la adolescencia, pueden manifestarse inclusive en la adultez, pero también son cuadros crónicos, lentos, progresivos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en los antecedentes que hay que tener en cuenta.
Por ejemplo, los antecedentes Recording in progress. va muy, esto va mucho más dirigido al tema de las epilepsias, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las epilepsias, especialmente pues las epilepsias estructurales, tienen su origen justamente en el periodo periparto, ¿no? En el momento inmediatamente antes, durante o en el periodo postparto, ¿no? Justamente en el periodo antes y durante con la famosa asfixia perinatal y después de con las famosas pues, sepsis neonatales o meningitis neonatales que suelen dejar pues daños específicos en aquellas áreas del cerebro que son más sensibles a la hipoxia o a la anoxia, como por ejemplo un área que se llama el hipocampo, y años después puede ser el sustrato anatómico para que el paciente debute con algún tipo de epilepsia, ¿no? Entonces es importante preguntar, ¿y usted nació de parto normal? ¿Sabe si le dieron de alta pronta? ¿Sabe si estuvo hospitalizado? Algunos dicen, no, la verdad que sí, a mi mamá la llevaron de cesárea de emergencia, me dijeron que yo nací morado, estuve 2 semanas en el... Ah, ya, pues entonces hay sospechas de algún tipo de asfixia perinatal. Entonces, si no, pues hay que buscar otras causas. El desarrollo psicomotor es importantísimo, como ustedes verán también en el transcurso de estas semanas, pues muchas enfermedades neurológicas cursan con un retraso del desarrollo psíquico y también del desarrollo motor. Por ejemplo, hay que tener ahí en cuenta los famosos hitos del desarrollo, ¿no? Ahora vamos a ir conociéndolos, vamos a ir preguntando, de paso, 94 personas, increíble, ¿ah? Tan grande, al azar, vamos a ir al azar. Un nombre que llame la atención. Hemsi. ¿Está Hemsi? Hemsi. Hemsi. Está, no está. Hemsi. Te estamos escuchando, te esperamos. Hay lista por si acaso, ¿eh? No se trata solo de conectarse. Vamos con Kenjiro. ¿Está Kenjiro? Kenjiro. Rafa- Rafael, ¿me escuchas, Rafael? Por el chat, no, no quiero el chat, increíble, no. No, no, la cosa es, mire, yo creo que igual las sesiones virtuales les favorecen, no se mueven de su casa, están cómodos, pero por lo menos un micro, ¿no? Vamos, hasta por el celular se puede hablar. Son dos personas, a ver, vamos con otro. No, Sashenka, Sashenka está, increíble, nadie habla, Rafael, tú eres responsable de que nadie hable, El delegado aquí carga con todo. Nunca en la historia un delegado de un curso mío ha jalado, pero puede ser el primero, ¿ah? David León está. Sí, doctora, acá estoy. Por fin, David, gracias, el primero. David, la pregunta es, no es ni siquiera una pregunta de medicina, ¿no? Por ejemplo, ¿tú tienes idea de a qué edad se sienta normalmente un bebé, un lactante? ¿A qué edad se sienta? ¿A qué edad debería sentarse? A partir de de los 2 meses, quizás, doctora. ¿De los qué? 2 meses. 2 meses, no seas malo, No, muy, muy sería poco. No, David. ni Superman se sentó a los 2 meses, creo. Otro, ya vamos a preguntar a André Cabrera. André Cabrera, ¿está? Estoy anotando los que no, un ratito. 6 meses, doctor. Ya. No está tampoco André.
Areli, Calcina, Areli, tampoco está. Bonnie Vázquez. Sí, doctor. Bonnie, ¿a qué edad, por ejemplo, un niño debería gatear? A partir de los 5 o 6 meses. Muy pronto, ¿ah? Yo sé que el tiempo ha cambiado, pero esos son hitos del desarrollo. Por ejemplo, se supone que a los 2 meses tendrían la capacidad recién del control cefálico, o sea, poder mantener la cabeza erguida, girar y mirar algún estímulo, ¿no? Porque antes los bebés están con la cabeza un poco caída porque todavía no hay control cefálico. Se supone que a los 6 meses en promedio deberían tener la capacidad del control de la musculatura paravertebral y es por eso que les permite sentarse, ¿no? Ya bien, sin estar cayendo. A los 8 meses, entre 8, máximo 9 meses, tendrían que estar en la capacidad del gateo, aunque no muchos gatean o lo gatean a veces muy poco, ¿no? Y se supone también que al año, la gran mayoría ya debería mantener la bipedestación y caminar, ¿no? Obviamente que hay como la campana de Gauss, ¿no? Hay personas que escapan de la regla, pero la gran mayoría, el 95%, deberían alcanzar los hitos en esos momentos, ¿no? Entonces es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque si la mamá trae a consulta a un niño de 8 años que tiene problemas de rendimiento académico, trastornos conductuales, ha hecho una crisis epiléptica, y ustedes le preguntan a qué edad se sentó al año, a qué edad caminó, caminó a los 2 años, a qué edad dijo sus primeras palabras, a los 3 años, pues ya saben que el problema que acarrea el pequeño no es un problema reciente, sino que es un problema que tiene mucho tiempo, probablemente es un problema congénito desde el nacimiento, ¿no? Y hay que buscar pues ahí etiologías que justifiquen dicho daño, ¿ya? Obviamente también hay que preguntar sobre enfermedades infecciosas, enfermedades metabólicas. En muchos lugares hacen un panel de enfermedades metabólicas que puedan tener compromiso con el sistema nervioso o algunas otras áreas, pero suelen estar caros, ¿no? Más bien se ofrecen bastante en las clínicas, pero obviamente en el sector público nadie le pide, por ejemplo, búsqueda de fenilcetonuria a los niños, no, ¿no? Y antecedentes genéticos, pues que también es importante. Muy bien, dejando de lado esos aspectos, dejando de lado esos aspectos de la historia clínica, ya vayamos al examen físico neurológico. Nos vamos a centrar en lo más importante. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta al evaluar a una persona es la conciencia, pues, ¿no? Porque no hay forma de partir una evaluación neurológica sin la evaluación de la conciencia. Entonces, la conciencia tiene dos parámetros, ¿no? El nivel de la conciencia y el contenido de la conciencia. Son dos cosas, el nivel y el contenido. Pero yo sé que ustedes muchas veces han utilizado la palabra conciencia. Oye, no seas inconsciente, sé consciente, cosas así. Entonces vamos a preguntarle a Jordan, Jordan Rengifo. ¿Está Jordan? Sí, doctor. Jordan, qué gusto, gracias por responder. Jordan, ¿qué es la conciencia para ti? Lo que tú piensas. Aquí, yo sé, es la primera clase, estamos para equivocarnos, estamos para todo lo que quieras. Para ti, ¿qué es la conciencia? Como que quizás la capacidad que tenemos como funciones mentales para nosotros poder discernir algunas cosas de nuestro ambiente. Ya. Jazz está levantando la mano. Jazz, o Has, perdón. O no está levantando. Ah, no, es un dedo que está inherente a su nombre, ¿no? Pero igual vamos a preguntarle. Has Cabrera, ¿está o no está? Doctor, buenas. ¿Cómo está? ¿Estás levantando la mano o es un... No, se ha puesto un emoji, no sé cómo quitarlo. Bueno, igual, como estás levantando el dedo, te vamos a preguntar. ¿Qué es la conciencia para ti? Bueno, es la capacidad que tiene una persona para darse cuenta de lo que pues sucede alrededor o capacidad de percibir, entender y responder. Ya.
Algo muy parecido a lo que ha dicho su compañero Jordan. Y bueno, les comento, ¿no? Hay muchas definiciones de la conciencia, ¿no? Quizás el autor más famoso, o los autores más famosos, son Bloom y Posner, así se llaman. Bloom y Posner, que solo escriben de la conciencia, creo. Para ellos, la conciencia es, como muy bien dijo Jordan, ¿no? Es la capacidad, es una capacidad que tiene el ser humano para percibir lo que le rodea, pero también para autopercibirse, ¿no? Es la percepción del medio y la percepción del yo, ¿no? Esa es la conciencia, ¿no? Si no tenemos capacidad de percibir lo que nos rodea, de interaccionar con el entorno, pero tampoco tenemos la capacidad de percibirnos a nosotros mismos, pues se supone que tenemos una alteración de la conciencia, ¿ya? Entonces, como les comenté, tiene dos parámetros, el nivel y el contenido. El nivel, ¿cómo lo evaluamos? Ya saben ustedes, esto es tercer año, ojo. Tercer año, solo que, si ustedes han visto el sílabus, las primeras clases de cuarto año hablan un poco de la semiología. Primero observando, pues, ¿no? Muchas veces basta entrar a la zona de hospitalización y poder observar que el paciente está sentado leyendo periódico, ¿no? Entonces, lo ves sentado leyendo periódico, ya no necesitas probablemente hacer más, ¿no? Ya sabes que está por un nivel o en el nivel de despierto o alerta, está en una escala de coma de Glasgow 15 sobre 15 puntos, entonces ya no hay mucho que hacer. Entonces la observación es primordial. Ver. Lo siguiente es acercarse, supongamos que lo tenemos dormido al paciente, nos acercamos y vamos con un estímulo verbal, ¿no? Señor, señora, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Etcétera, ¿no? Buscamos la conversación y de esa forma podemos, primero, ¿qué vemos? El paciente despierta ante el estímulo verbal. Segundo, ¿qué vemos? Si es que utiliza o no utiliza un lenguaje coherente, etcétera, ¿ya? Todo sitio fue guambro. Por favor, micro. Ya, gracias, Lisbeth. Gracias. Muy bien. Ahora, y lo tercero es aplicar un estímulo doloroso. Se supone que si el paciente está dormido, si no despierta el estímulo verbal, el siguiente paso es aplicar un estímulo doloroso. Si ustedes ya han ido a hospitales, se han dado cuenta que mucha gente que hace, ¿no? Agarra el nudillo y lo aplica en el pecho, en el esternón, en la costilla. Normalmente eso no se hace, no está recomendado por pues las entidades que regulan, ¿no? La actividad clínica, ¿no? Entonces, en neurología se recomienda hacer tres cosas, ¿no? Como ustedes pueden ver en la imagen de la dama de la izquierda, se recomienda aplicar una presión sobre la articulación temporomandibular, que es bastante doloroso, o se puede también apretar la zona del músculo trapecio, ¿no? Se aprieta, se presiona el trapecio, que también produce dolor, o en su defecto se aprieta la uña o el lecho ungueal, puede ser con un lapicero, con un lápiz o con cualquier otro objeto pues que tenga, que sea duro, ¿no? Concreto, ¿ya? Entonces son las tres maniobras que se recomiendan para evaluar el dolor, ¿ya? Así que ya no pongan el nudillo de los dedos sobre el esternón o las costillas de los pacientes, que normalmente eso no se recomienda. Muy bien, entonces, una vez que ustedes ya han evaluado así, tienen pues 4 niveles de conciencia, aunque según algunos autores son 5, porque a estos 4 le agregan uno que se llama sopor. En realidad, la división más sencilla y que permite mayor correlación entre evaluadores es la de 4, ¿no? Entonces hay 4 niveles de conciencia. Tenemos a los pacientes en vigilia o en estado de alerta, tenemos a los pacientes en estado de somnolencia, tenemos al estupor y al coma. Obviamente, el paciente vigil o alerta es el que está despierto en el primer contacto que tiene con ustedes, ¿no? El paciente con somnolencia es aquel paciente que lo encontramos dormido, pero así como está dormido, rápida o fácilmente despierta ante el estímulo verbal o el estímulo táctil. Lo toco suavemente del hombro, señor. O le hablo, señor, buenos días, señora, buenos días, rápidamente despierta. Puede establecer una conversación con nosotros, puede interaccionar con nosotros, pero si nosotros dejamos de estimularlo, en poco tiempo vuelve a quedarse dormido, ¿no? Luego tenemos el estado o el nivel, perdón, de estupor. Nuevamente en el estupor el paciente está dormido, pero
Para poder despertarlo necesitamos gritar, necesitamos aplicar un estímulo verbal fuerte o en su defecto necesitamos aplicar un estímulo doloroso de los que ya hemos comentado. Y acá sí, el periodo despierto es bastante corto. Inclusive ustedes pueden seguir interaccionando con él, pero el paciente ya se durmió de nuevo, ¿no? Entonces hay que estarlo tocando, moviendo a cada rato, ¿no? Aplicándole dolor, porque si no, conversando con ustedes, se duerme. Y el siguiente estado es el paciente en coma, ¿no? El paciente en coma siempre está con los ojos cerrados, siempre está dormido, hay muy poca respuesta a estímulos dolorosos, ¿no? Las respuestas son variables, como lo vamos a ver más adelante, y puede, en los casos más avanzados, pueden haber posturas reflejas, ¿ya? ¿Qué posturas reflejas? Las posturas famosas de descerebración o de decorticación, como vamos a ver en imágenes más adelante, pero que se supone ustedes ya conocen. Ahora, todo esto pues es subjetivo, ¿no? Toda esta evaluación es subjetiva, por eso les digo, de una forma objetiva se puede evaluar la conciencia a través de la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es una escala pues que tiene ya por lo menos más de 40 años siendo utilizada. Fue creada de forma primaria para la evaluación de la conciencia de los pacientes que sufren un traumatismo encefalocraniano, pero luego su uso se ha difundido a cualquier patología neurológica, ¿ya? Entonces, la escala de coma de Glasgow, como ustedes pueden ver en la diapositiva, tiene tres parámetros, ¿no? Evalúa la abertura o apertura ocular, evalúa la respuesta verbal y evalúa la respuesta motora. La apertura ocular tiene 4 ítems o items, la respuesta verbal tiene 5 y la respuesta motora tiene 6, por lo tanto el puntaje máximo que puede tener un paciente es de 15, 4 más 5 más 6, 15. El puntaje mínimo es 1 en los 3, por lo tanto, el puntaje mínimo en la escala de coma de Glasgow es de 3. No existe Glasgow 0, ¿ah? Glasgow 3 es lo mínimo, Glasgow 15 es lo máximo. Entonces, el denominador siempre va a ser 15. En la apertura ocular, si el paciente está con los ojos abiertos, puntúa 4. Si es que o abre los ojos al estímulo verbal, 3. Si es que abre los ojos al estímulo doloroso, 2. Si no hay nada de eso, 1. En la respuesta verbal, si es una conversación coherente, adecuada, fluida, puntúa 5. Si el paciente más bien, digamos que parte de la conversación es fluida, pero las respuestas no se ajustan al contenido de la conversación, puntúa 4. Si es que el paciente más bien menciona palabras, por ejemplo, insultos, palabras soeces, palabras que no existen, inventa términos, pues ya puntúa 3. Si no es capaz de articular palabras, si más bien solo emite sonidos como gritos, quejidos, bramidos, puntúa 2. Y obviamente si es que no hay lenguaje, puntúa 1, ¿no? Y luego la respuesta motora. Si el paciente pues obedece sus órdenes, señor, levante las manos, levante las piernas, mueva su mano derecha, puntúa 6. Si el paciente más bien tiene un compromiso del nivel de la conciencia, ustedes le aplican un estímulo doloroso, pero es capaz con alguna de las extremidades ir, por ejemplo, ustedes le están apretando el trapecio fuerte, ¿no? El paciente agarra su mano o es capaz de tocar la mano que le está provocando el dolor y alejarla, puntúa 5. Si el paciente más bien no hace nada de eso, pero sí hace movimientos como para alejarse de lo que ustedes le están provocando, puntúa 4. Si el paciente adopta una postura de decorticación con los miembros en flexión, puntúa 3, y más bien se adopta una postura de extensión, puntúa 2. Bueno, creo que están levantando la mano. Qué bueno. Aarón, te escucho. Doctor, una pregunta. ¿Y qué hay en el Claro. caso de las personas que ya le estoy evaluando con la escala de Glasgow, pero se ponen de malcriados o hasta incluso agresivos, podría decir? Bueno, pero si es una agresión coherente, en cuanto a la respuesta verbal te refieres, puntúa pues 5, ¿no? Si te dice, no me toque, doctor, usted me quiere hacer daño, etcétera. Si ves que por lo menos el lenguaje es coherente, puntúa 5. ¿Por qué? Porque esta es una escala fría. O sea, yo no digo que esté la conciencia bien, ojo, ¿ah? Porque justamente tu consulta tiene un acápite más adelante, donde el paciente puede estar en Glasgow 15, puede estar vigil, puede estar alerta, pero sí puede tener un trastorno del contenido de la conciencia. Y más bien, muchas gracias por la pregunta. ¿Ya? Lo vamos a ver en un ratito.
Perfecto, Muchas gracias. hermano. No, a ti más bien. Muy bien. Justo hablábamos de las posturas reflejas que aquí están, ¿no? La postura de decorticación es una postura en la cual los miembros superiores adoptan una flexión anormal. La postura de descerebración es una postura en la cual los miembros superiores adoptan una extensión anormal. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque en ambas posturas, en la mayoría de los pacientes, los miembros inferiores son los que siempre adoptan una extensión anormal. O sea, la diferencia entre uno y otro no está en los miembros inferiores, sino está en los miembros superiores. Si están flexionados anormalmente o si están extendidos anormalmente. No se olvide, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirve el Glasgow entonces, no? Es una forma objetiva de estudiar la conciencia. Y al ser una forma objetiva de estudiar la conciencia, pues también hay un grupo de personas que sugieren valores, ¿no? Por ejemplo, dicen que el paciente, pues, vigil es un paciente que tiene Glasgow 15, pues, ¿no? Un paciente somnoliento es un paciente que tiene un Glasgow 13 a 14. Un paciente en estupor es un paciente que tiene un Glasgow entre 9 a 12. Y un paciente en coma, pues es un paciente que tiene un Glasgow de 3 a 8. Ahora, el coma también puede dividirse en un coma superficial, en un coma moderado y en un coma profundo. El coma superficial, el paciente alcanza valores entre 7 y 8. El coma moderado, valores entre 5 a 6. Y el coma profundo, valores entre 3 y 4. ¿Por qué es importante conocer esto? Sí es importante conocerlo inclusive hasta de forma legal. Obviamente, Dios no quiera que jamás le toque mientras que se están formando, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando vayan al SERUMS, todos ustedes van a hacer SERUMS en algún momento, si es que quieren quedarse aquí o si es que quieren en algún momento de sus vidas trabajar aquí, hasta que lo ilumine, pero jamás se va a iluminar el serum, creo yo, porque con eso al menos se cubre las brechas en salud gigantescas que existen en el país. Entonces, ¿por qué es importante? Porque los pacientes en coma profundo, o sea, en un coma Glasgow 3 o Glasgow 4, luego tienen que ser evaluados a través, tienen que recibir una evaluación neurológica, pero también a través de exámenes auxiliares, para ver si es que están en un estado que se llama el estado de muerte cerebral. No debería ser llamado así, pero se le llama muerte cerebral, pero el estado debería ser correctamente llamado muerte encefálica. ¿Y por qué estos pacientes deben ser evaluados para ver si están en muerte encefálica o no? Por el tema, pues, de la donación de órganos, ¿ya? La donación de órganos. Son esos pacientes los candidatos, los escogidos, los seleccionados para la donación de órganos. Los pacientes con coma profundo que no tengan o que tengan ausencia de respuesta del tronco encefálico, ausencia de reflejos del tronco encefálico. Eso está en nuestra ley, está estipulado, tiene una ley. Por eso que ustedes tienen que conocer un poco esto, al menos para que luego no sean sorprendidos, ¿ya? Y lamentablemente, o bueno, no lamentablemente, al menos en el Perú, la ley no contempla la realización de algún examen auxiliar, o sea que para el Perú el mero examen clínico es suficiente como para diagnosticar de muerte encefálica a una persona. Y eso, pues, tiene consecuencias, claro que sí, ¿no? Podría tener consecuencias legales, es por eso que es bueno conocer. Sigamos, vamos a borrar esto. Ok. Doctor, buen día. Disculpe una Sí, preguntita. Kenjiro, Estoy ¿entraste? Kenjiro, por cierto. Sí, no se podía perder el micrófono. Ya. En la S y la M, ¿a qué vendría a representar en lo que graficó, disculpe? ¿Cómo ¿Cómo profundo y es? superficial? ¿Eso? No, no, La la S y la S M, es porque había coma profundo. superficial. La S es coma superficial, Glasgow 7-8. La M es coma moderado, Glasgow 5-6. Y la P era coma profundo, Glasgow 3-4. ¿Ya? Ya, ya, doctor, gracias. Perfecto. Entonces,
Les había comentado, ¿alguien levantó la mano? Sí, por favor, te escuchamos. Sí, Doc, buenos días, disculpe. Para Me comentarle, gusta. preguntarle quizás aquí en la parte donde dice respuesta motora, hay en el punto 3 y punto 2 de corticación y de celebración. ¿A qué se refiere, Doc? O sea, cómo podría? Ah, A bueno, esto, lo que ya hemos comentado ya. mm, ok, Doc. Son posturas reflejas que el paciente adopta cuando, bueno, pueden estar desde ya. Tú puedes destapar al paciente y lo ves así, o son posturas reflejas que el paciente puede adoptar ante el estímulo doloroso, ¿no? Ah, ok, Gustavo, Doc, te gracias. escucho. Doctor, muy buenos días. Qué Eh, gusto. con respecto a lo que mencionaba acerca de que había esa ley, por ejemplo, que nos tocaba en el serum y dar al paciente una muerte encefálica, para diagnosticar que ya es una muerte encefálica, ¿me va hasta nada más con la ausencia de los reflejos oculovestibulares o hay algo más que tenga que realizar, por ejemplo? Justo esa es la diapositiva siguiente, y gracias por escucharme, Gustavo. Entonces, como había comentado, el paciente en muerte encefálica es aquel paciente que tiene un coma profundo, pero no solo basta tener un coma profundo, sino que ese coma tiene que ser arreactivo. ¿Y qué significa que sea reactivo? Que tenga ausencia de los famosos reflejos del tronco encefálico, que lo vamos a ver en un momento. Luego, para complementar, dijimos que la conciencia tenía un nivel, pero también tiene un contenido. Y en el contenido, pues tenemos alteraciones del contenido de la conciencia. Por ejemplo, ¿cuál es lo normal? Lo que ustedes han visto en las historias clínicas que ponen paciente LOTEP, ¿no? Lúcido, orientado en tiempo, espacio, pues es lo normal, ¿no? La lucidez, ¿no? El paciente lúcido se supone que es lo normal, es como que el paciente vigil, pero en las alteraciones del contenido de la conciencia hay dos que ustedes tienen que conocer. El primero es el estado de confusión o el famoso síndrome confusional agudo, pero luego también tenemos otro estado que se llama el de delirio. Entonces, el paciente confuso es aquel paciente que está desorientado en alguna de las tres esferas cardinales, que son el espacio, o sea, el dónde está, que son el tiempo, en el qué momento está, y que es la persona de quién es él, ¿no? Y también, pues, el paciente confuso está un poco inatento al medio que lo rodea, ¿no? Alguien al frente de él puede estar apuntándolo con una pistola a punto de disparar, él no le interesa, ¿no? La mirada está perdida, viendo a otro lado, está totalmente desconectado del medio que lo rodea. En cambio, el paciente con delirio es un paciente que puede estar agitado, que puede estar agresivo, que puede estar insultante, desafiante, eso es la mayoría de los casos, pero hay un porcentaje menor en el cual más bien los pacientes están muy activos, poco colaboradores, bastante, digamos que minimizan lo que ustedes le digan, lo que ustedes puedan comentarles, ¿no? Hay inversión del ciclo sueño-vigilia. ¿A qué me refiero? Son pacientes que normalmente durante el día están dormidos, pero durante la noche viene el problema, que es no pueden dormir, se levantan, gritan, pegan, etc. Pueden haber alucinaciones, más frecuentemente alucinaciones visuales, menos frecuentemente alucinaciones auditivas, y también pueden haber disturbios autonómicos, ¿no? Elevaciones bruscas de la presión arterial, elevaciones bruscas de la frecuencia cardíaca, sudoración, etcétera. ¿Ya? Entonces son los dos estados en el cual el paciente tiene una alteración del contenido de la conciencia. O sea, el paciente puede estar vigil, alerta, Glasgow 15, pero puede estar confuso. Puede estar vigil, alerta, Glasgow 15, pero puede estar en delirio. Entonces, no basta solamente con el nivel, ¿ya? Para decir que el paciente tiene una alteración o no de la conciencia, hay que fijarse en el nivel, hay que fijarse en el contenido. Ahora sí, su compañero preguntó sobre los reflejos. ¿Qué reflejos hay que hacer? Porque él habló de uno que era el reflejo vestíbulo ocular. Pues para decir que un paciente está en muerte encefálica, tenemos que hacer más que el reflejo vestíbulo ocular, sino que son una serie de reflejos que tienen aquí a continuación. Por ejemplo, tienen el reflejo fotomotor, que implica, pues, aplicarle un estímulo luminoso directamente al ojo. Miren, ¿no? Ahí el paciente, pues es un paciente real, está intubado, está conectado a un ventilador mecánico, porque entenderán que estos reflejos se deben hacer explícita y exclusivamente a pacientes con coma profundo, ¿ya? Bueno, el fotomotor lo pueden hacer a quien quiera, no hace daño, ¿no? Pero el resto de los que vean, su utilidad está ahí.
Entonces, en el reflejo fotomotor le aplican un estímulo luminoso directamente al ojo, ¿ya? Y recuerden, pues, ¿no? Un poco de segundo año, ojo, ¿ah? Yo ya asumo que ustedes saben esto, asumo, no voy a preguntar porque ya asumo que lo saben, ¿no? Entonces, cuando yo le coloco la luz al ojo a una persona, se supone que el nervio craneal que lleva el estímulo hacia el sistema nervioso central es el nervio óptico o segundo nervio craneal. Luego ahí ocurre una conexión entre esta señal que ingresa con los núcleos parasimpáticos del tercer nervio craneal que están localizados en el mesencéfalo. A ver, vamos a asegurarnos si saben, ¿no? Porque, a ver, vamos a ver a un varón, ¿no? A un varón. Ah, no, que ya preguntaron los varones, ¿no? Samantha Kirita. Samantha está. Samantha Kirita. Samantha. No está Samantha. Rafael. Estoy tomando nota, ¿eh? Luego que no digan que vinieron a la clase. Un segundo. Muy bien. Rosa Alaya. Dígame, doctor, ¿me escucha? Hola. Sí, ¿me escucha? Se te escucha bajito, Rosa. De repente si te acercas un poco más al micro. ¿Ahora me escucha? Bueno, te escucho bajo, pero se hará un esfuerzo. Rosa, cuéntame. Tú sabes que el tercer nervio craneal o motor ocular común tiene dos funciones. Tiene una función motora y una función parasimpática o visceral motora, ¿no? Rosa, ¿cómo se llama el núcleo parasimpático del tercero? ¿Cuál es su nombre? Que estamos haciendo referencia justo a este reflejo. No me acuerdo del núcleo. ¿Cómo? No me acuerdo cómo se llama el núcleo. Ya. ¿Cómo era el de Misael. Edinger? Misael está. Cierto. Yo veo Buen que día. levantaste la mano, Misael, por favor, Sí, si nos soportas. el núcleo es el de Edinburgh, Westphal. Edinfer Westphal. Westphal. Muy bien, es el núcleo parasimpático del tercer nervio craneal, el núcleo de Edinfer Westphal. Entonces, se supone que la señal del nervio óptico llega al núcleo de Edinfer Westphal y ese núcleo de Edinfer Westphal contiene a las neuronas preganglionares de esta vía, luego envía una señal a la neurona postganglionar que se ubica en el ganglio ciliar y luego este ganglio ciliar, donde está la neurona postganglionar, envía una fibra justamente hacia el músculo constrictor de la pupila, que se va a encargar de qué, ahí lo tienen, ¿no? Núcleo de Edinger-Westphal, ganglio ciliar, luego manda al músculo constrictor de la pupila, que se encarga de qué, que se va a encargar de producir miosis, ¿no? O sea, chica, la miosis es parasimpática. La midriasis, que es la dilatación, es simpática. La respuesta estaba en la figura, miren, ¿ah? Son preguntas que son sencillas, ¿no? Entonces, en el paciente con muerte encefálica, ME que dice ahí es muerte encefálica, va a haber pues una ausencia de este reflejo, ¿ya? Muy bien. Luego, sigamos, tenemos el reflejo corneal. ¿En qué consiste? Con una gasa o con cualquier otro objeto no cortante, le van a tocar la córnea o en su defecto la conjuntiva, porque el reflejo es corneal o conjuntival, le tocan la córnea, le tocan la conjuntiva y la respuesta normal debería ser que el paciente cierre fuertemente el ojo por dolor. No lo hagan en pacientes despiertos, no lo hagan entre ustedes porque es doloroso, ¿ya? Entonces, ¿quién lleva la señal? Pues el nervio que típicamente se encarga de la percepción sensitiva del rostro y las mucosas del cráneo, que es el nervio trigémino, dónde se integran estas señales a nivel de la protuberancia y cuál es el nervio que se encarga de cerrar fuertemente el ojo, es el nervio facial o séptimo nervio craneal,
a través de un músculo que se llama el músculo orbicular del ojo, ¿ya? Entonces no se olviden de orbicular de los párpados, orbicular del ojo. Muy bien. Luego tenemos otro reflejo, que es el óculo cefálico, el famoso reflejo de los ojos de muñeca, ¿no? ¿En qué consiste? Pues, ¿no? El paciente pues está intubado con los ojos cerrados. Ustedes le abren los ojos, agarran la cabeza y giran la cabeza del paciente de un lado a otro, de un lado a otro, ¿no? Lo giran así. La respuesta normal, o sea, la respuesta buena, la respuesta adecuada, la respuesta que les dice a ustedes que todavía hay vida del sistema nervioso, del tronco encefálico, es que cuando le giren la cabeza al paciente, los ojos de la persona todavía se mantengan al medio, ¿no? Le giran y se mantienen al medio, le giran y se mantienen al medio. Esa es la respuesta que les dice que todavía hay vida, todavía el paciente no se ha ido. En cambio, si cuando le abren los ojos, le giran la cabeza, los ojos siguen el movimiento de la cabeza, o sea, jamás se quedan mirando al punto medio, siguen los ojos de la cabeza, implica que el reflejo está ausente. Es por eso que se conoce como los ojos de muñeca. Cuando ustedes le giran la cabeza a una muñeca, ¿acaso la muñeca lo sigue mirando a ustedes? No, la muñeca mira donde esté yendo la cabeza, a menos pues que, no sé, tenga algún grado de posesión o algo así, ¿no? Pero si no, no. Entonces, los ojos de muñeca es la respuesta ausente, la respuesta anormal, ¿ya? ¿Cuál es la vía eferente? El octavo nervio craneal. ¿Cuál es la vía eferente? Aquellos nervios craneales que justamente regulan el movimiento ocular horizontal, como son el tercer nervio craneal y el cuarto nervio craneal. ¿Cuál es el centro integrador? Acá sí se evalúan varias áreas del tronco encefálico, el puente, el mesencéfalo y la unión bulbo-protuberancial. Por lo tanto, es uno de los reflejos más completos. Es uno de los reflejos más completos. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Luego tienen el reflejo óculo-vestibular, que consiste pues en la inyección de agua fría en un pabellón auricular. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Abren los ojos en agua entre 0 a 4 grados, como recomiendan las guías internacionales, inyectan, pues, ¿no? Puede ser directamente o puede ser a través de una pequeña canaleta, ¿no? Inyectan el agua. ¿Cuál es la respuesta normal? La respuesta normal es que inmediatamente después de la inyección, los ojos pues adopten un movimiento rápido, rítmico, llamado nistagmo. Como ustedes pueden ver en la figura, este nistagmo tiene dos fases, o sea, el movimiento del ojo va a ir rápido hacia un lado y lento hacia el otro. Rápido, lento, rápido, lento, rápido, lento. La fase rápida se aleja del agua fría, es contraria a la inyección del agua fría. O sea, si yo le echo el agua en el pabellón auricular derecho, la fase rápida del ojo va a ir hacia el lado izquierdo, corriéndose del agua. Y la fase lenta o la fase tónica, en la cual el ojo regresa a su posición, va a ser acercándose a la zona de inyección, ¿no? Viene así, ¿ya? Entonces, que esté presente ese reflejo es bueno, porque también les dice que las áreas evaluadas ahí, el séptimo, el tercero, el sexto, la protuberancia, la unión bulbo-protuberancial y el mesencéfalo, todavía están funcionales, por así decirlo, ¿ya? Entonces, si no hay reflejo, ya, pues caballero, ¿no? Luego tenemos el reflejo nauseoso, en la cual ustedes a través, por ejemplo, de un baja lengua, tocan la parte posterior de la orofaringe, tocan. ¿Qué debe evocar eso? Una arcada, ¿no? Ganas de vomitar, una arcada, ¿no? ¿Cuál es el centro aferente o la vía aferente ahí? El noveno nervio craneal glosofaringeo, que va a percibir justamente dichas señales sensitivas. ¿Cuál es el centro integrador? El bulbo raquídeo, conocido como médula oblongata. ¿Cuál es la vía eferente? La respuesta, la arcada, ¿por qué se da? Gracias a la activación del nervio vago, no, del décimo nervio craneal. Entonces, obviamente en los pacientes con muerte encefálica hay ausencia de esta respuesta. Sashenka, te escucho. Doctor, tenía una consulta acerca del anterior reflejo del óculo Ajá. vestibular.
Yo había leído que se podía usar agua fría y agua caliente y como que Ujú. creo que en la agua fría creo que los ojos iban al lado donde había, o sea, donde se estaba irrigando, donde hay irrigación y el agua caliente al otro lado. Es que no recuerdo bien, pero Claro, ¿podría explicar eso, por favor? lo que pasa es de que, eh, digamos que la utilidad es distinta. El agua fría es la que se usa para evaluar si hay reflejo o no hay reflejo en el contexto de un paciente severamente dañado para ver si está en muerte encefálica o no. Pero este reflejo también puede ser realizado en personas despiertas, vigiles, alertas como ustedes, en el contexto de algún problema vestibular, ¿no? Del oído interno. Por ejemplo, hay personas que aquejan vértigos, ¿no? Los famosos vértigos que son, o que es definido como la sensación objetiva de giro, ¿no? Mucha gente tiene vértigos. Entonces, dentro del estudio del vértigo, justamente está la evaluación vestibular, qué tan indemne está el aparato vestibular. Y dentro de las pruebas que se hacen para evaluar el aparato vestibular, pues está la colocación de agua fría y de agua caliente, ¿no? Tal cual como tú lo dices, ¿no? La inyección de agua caliente produce la respuesta totalmente contraria a esto. La fase rápida se acerca al agua caliente, o sea, la zona de inyección, y la fase lenta se aleja. ¿Ya? Es al revés nada más. Pero para la evaluación de la integridad en los casos de muerte encefálica solo se usa agua fría, eso también ya está descrito. Ah, Gracias ya, por la doctor, muchas pregunta gracias. también. Y por último tenemos el reflejo tusígeno. En el reflejo tusígeno, pues obviamente se tiene que introducir, sí, un catéter, ¿no? En este caso por dentro del tubo endocraneal, y se tiene pues que estimular la parte baja de la tráquea o la parte alta de los bronquios, y ese toque va a producir irritación, y esa irritación va a producir tos, ¿no? Entonces, la vía aferente va a depender de qué parte ustedes estén tocando del tracto respiratorio, ¿no? El centro integrador es el bulbo recto. Ya voy, ahí voy. El centro integrador es el bulbo raquídeo, y la vía eferente pues también va a depender de qué zona ustedes están estimulando, pero puede ser el nervio vago, a través del nervio laríngeo superior e inferior, puede ser el nervio frénico, pueden ser los nervios raquídeos, dependiendo del nivel, ¿no? ¿Ya? Y obviamente en casos de muerte encefálica hay ausencia de respuesta. Entonces, si ustedes tienen un paciente con Glasgow 3, Glasgow 4, coma profundo, pero tienen ausencia de reflejos del tronco encefálico, pues ya podrían decir que está en muerte encefálica. Para el Perú, porque para otros lugares se necesita hacer alguna prueba confirmatoria, una prueba de, puede ser un electroencefalograma, puede ser una angiotomografía, puede ser un dúplex o un Doppler transcraneal para corroborar que realmente hay ausencia de funcionamiento encefálico, ¿no? Entonces, no se olviden. Ahora, adicional a estas pruebas clínicas, sí hay dos pruebas adicionales que se deben hacer, que no son solo clínicas, ¿no? El famoso test de atropina y la famosa prueba el test de apnea, ¿no? Son dos pruebas, pero normalmente esas sí las hacen en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, cuando ustedes lleven probablemente emergencias y ese tema, ahí las van a tocar, ¿ya? Muy bien. Beatriz, te Sí, escucho. Doc, una consulta. Usted dijo entonces que para las pruebas, o sea, saber que realmente hay muerte cerebral, se ve el Glasgow, ¿no? Si está en coma, más estos reflejos, pero todos estos reflejos tienen que estar, o sea, Todos tienen que estar alterados. abolidos. No puede existir alguno presente. Si hay Ah, alguno ya. presente, el paciente todavía tiene parte del encéfalo que está funcionante. Ah, ok. Todos tienen que estar abolidos o ausentes. Muy buena pregunta, Beatriz. Ya. Gracias. Gracias, Doc. No, a ti, muchas gracias. Entonces, Doctor, sí, disculpe, antes de que continúe, pero perdón. si de alguna forma hay, o sea, si es que se puede decir, no da paso a una recuperación, puede que suene un poco cruel la pregunta, ¿no? ¿De qué serviría en todo caso? ¿Cómo, Porque cómo? supongo puede haber repercusiones en ello, ¿no? ¿Cómo, cómo? Repíteme, por favor. O sea,
En cuanto al tema de los reflejos, ¿no? Si por alguna razón uno es el que responde, eso quiere decir que eso da paso a una recuperación, ¿no? Pero aunque suene cruel la pregunta, es una duda que tengo, ¿no? ¿De qué servirías? Por esto que me imagino o asumo de que ya la persona tiene repercusiones graves, ¿no? Es fuerte tu pregunta, ¿ah? Sí, la entiendo, ¿no? ¿Qué pasa si no tiene nada que esté en Glasgow 3 y no tiene nada? El único que tiene presente es el reflejo fotomotor, ¿no? Pues vamos, para la ley todavía está vivo, ¿no? No hay muerte encefálica. Para la ley es una persona que está viva, entonces no puedes hacer nada, ¿no? Simplemente si está viva, tienes que seguirle dando el soporte vital hasta que ya no puedas más, ¿no? Imagínate, no, solo tiene el reflejo fotomotor, desconéctalo ya, o llama a donación, no, no, imposible que hagas eso. Para la posibilidad, pues, de recuperación, ahí estás hablando de valores ínfimos, ¿no? Mínimos, ¿no? Milagros prácticamente, ¿no? Como que todos ustedes aprueben el curso, ¿no? O sea, me gustaría, pero siempre va a haber uno, dos o tres, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Que la que se recupere es prácticamente imposible, pero para la ley todavía está vivo, ¿no? Imagínate tú, tienes reflejo fotomotor, no, ya desconecten, no, no, ni a balas, ¿no? Legalmente está viva la persona, así que no puedes hacer nada. Clínicamente sí. Clínicamente, un coma profundo, sin reflejos del tronco encefálico, clínicamente es compatible con el diagnóstico de muerte encefálica. De eso es obligatorio que le hagas o el test de atropina o el test de apnea. Si después de eso no hay respuesta, que es prácticamente inherente, ¿no? O sea, si no hay reflejos del tronco, los dos te van a salir negativos. Es casi imposible que alguno de estos test te salga positivo si es que no hay reflejos del tronco, ya. Y ahí, una vez que estés ahí, depende de dónde estés. Para Perú no se necesita ninguna prueba adicional, pero para algunos otros lugares del mundo sí necesitas una prueba confirmatoria, o sea, una prueba que implique ya no solo el acto médico, sino el uso de algún dispositivo, de algún examen auxiliar, ¿no? Entonces, pero si la pregunta es si un paciente Glasgow 3 con ausencia de reflejos está en muerte encefálica, pues la respuesta es clínicamente sí está en muerte encefálica, ¿no? Perfecto. Entonces, solamente para tocar ya un poco del tema siguiente, hay que recordar, de las meninges, pues, ¿no? Recuerden que las meninges son membranas que recubren al sistema nervioso central. De adentro hacia afuera tienen a la pía madre, tienen al aracnoides y tienen a la dura madre. Ya deben recordar eso. Segundo año, sencillo, ¿no? Cada una de esas tiene capa. Cuando hay irritación meningea, aparecen unos signos clínicos llamados los signos meningios, ¿no? ¿Qué signos meningios hay que recordar? La famosa rigidez de nuca primero, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo se busca la rigidez de nuca. Miren, ¿no? Soy yo, obviamente échenme ahí 5 kilos menos. Primero lo que hacen es al paciente le giran lateralmente la cabeza para ver que no tenga ninguna restricción por artrosis o algo así. Y luego, ¿qué van a hacer? Como ustedes pueden ver en el video, se lleva, uy, perdón, se lleva el mentón hacia el esternón, mentón hacia el externo. Ese es el movimiento que evalúa si hay o no hay rigidez de nuca. Por ejemplo, obviamente en ella no hay rigidez de nuca. El movimiento se puede hacer libremente, pero en cambio, si estuviera rigidez, ustedes al llevar el mentón encontrarían una resistencia marcada. Prácticamente al levantar la cabeza estarían levantando con todo y tórax. Jamás habría este movimiento de flexión. ¿Ya? Muy bien. Miren ahí. Perfecto. Los otros signos tienen el signo de Kernig y el signo de Brudzinski.
En el signo de Kernig, como ustedes pueden ver ahí, es un signo que en realidad ha ido cambiando durante los años, ¿no? El signo de Kernig que se suele hacer ahora no es el signo de Kernig de la descripción original hace ya muchas décadas. Entonces, ¿ahora qué se hace, no? Se procede a levantar el miembro inferior y en algún momento en el cual el evaluador lo está levantando, el paciente dobla la rodilla, ¿no? Flexiona la rodilla. ¿Y por qué flexiona la rodilla? Por dolor, ¿no? Para evitar la hiperextensión, ¿no? Porque si no doblara la rodilla, la pierna estaría hiperextendida y eso provoca más dolor. Entonces él dobla la rodilla para aliviar un poco ese dolor. Y luego tienen el signo de Brudzinski. En el signo de Brudzinski se combina la rigidez de nuca. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando se le lleva el mentón hacia el esternón, por dolor también, así como van a encontrar rigidez de nuca, también el paciente va a flexionar las rodillas justamente para evitar la hiperextensión de las meninges, ¿ya? Entonces, tienen acá, por ejemplo, el signo de Kernig. ¿Cómo se hace? Se levanta la pierna, miren, como ustedes pueden ver. En este caso, no hay signo de Kernig porque en ningún momento el paciente flexiona la rodilla. En el signo de Brudzinski, ustedes, no miren, le buscan la rigidez de nuca, pero sus ojos deberían estar mirando ¿qué? Mirando si es que hay flexión o no de las rodillas, ¿ya? En este caso, pues no lo hay. Ahora, ¿en qué casos pues yo busco estos signos meningios, no? Clínicamente, si es que el paciente tiene la sospecha de tener alguna patología que cause irritación meningia. ¿Cuáles son las dos grandes condiciones que causan irritación meningia? ¿Cuáles son las condiciones más comunes? Tienen aquí las famosas meningitis, meningoencefalitis o tienen las famosas pues hemorragias subaracnoideas. Son dos patologías, son dos enfermedades o dos grupos de enfermedades que van a irritar las meninges. Entonces, si yo tengo signos meningios, si yo tengo dolor de cabeza, si yo tengo fiebre, si yo tengo trastorno de conducta o alguna otra cosa, eso es igual a un estudio de líquido cefalorraquídeo. El estudio del líquido cefalorraquídeo, ustedes deben recordar que se hace a través de un procedimiento llamado punción lumbar, en el cual pues se introduce una aguja al espacio subaracnoideo lumbar para la obtención de LCR. Recuerden que el aspecto macroscópico del líquido cefalorraquídeo es que sea un líquido claro, sin olor, ¿no? Sin sabor, también, bueno, de un sabor sui generis para los que lo han probado. Recuerden que antiguamente los semiólogos probaban todo tipo de fluidos, así que también probaron el líquido, dice que tiene un sabor sui generis, ¿no? No, yo nunca lo he probado, lo he visto, sí, no lo he olido tampoco, pero entiendo que no huele a nada, es como el agua, transparente. Algunos le llaman, o tiene la descripción clásica del cristal de roca, le llaman, ¿no? Entonces, en la figura de abajo, ustedes pueden ver al inicio, donde está el puntero láser, un líquido normal, claro, transparente como el agua, y luego ven distintas coloraciones, distintos grados de turbidez, distintos grados de santocromía que puede alcanzar el líquido cefalorraquídeo según las condiciones o alteraciones que lo puedan volver a normal, ¿no? Muy bien, entonces, miren, normalmente, vamos a preguntar eso también, segundo año, segundo año. Diana Mestas, ¿está Diana Mestas? Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Diana, qué gusto. Diana, la médula espinal, a la altura de qué vértebra termina la médula espinal? Mm. Entre la L3 y L4. Ya, Gracias. pues. David Dionisio. Sí, doctor, dígame. David, la misma pregunta. Aquí termina entre la S2. S2, increíble, ¿ah? Nicole Collantes. Sí, doctor. L2. ¿Cómo? L2. L2, miren, bastantes lugares. Melanie, que levantó la mano. Melanie. Entre L1 y L2, doc.
Perfecto, ¿no? Esa es la respuesta. La médula espinal termina o a la altura del L1 o máximo entre L1 y L2. ¿Por qué es importante saber eso? Pues para que sepas dónde vas a meter la aguja. Si no, vas a terminar atravesándole la médula y produciéndole un daño irreparable, irreversible. Entonces, esta aguja se introduce entre en el espacio entre las vértebras L3 y L4 o en su defecto en el espacio entre las vértebras L4 y L5. ¿Por qué? Porque introduciéndolo a ese nivel tienen la absoluta certeza de que no hay médula espinal, pues, ¿no? ¿Qué va a haber? Solo raíces nerviosas, más no va a haber médula. Al rozar una raíz nerviosa solo van a producir una sensación eléctrica, una sensación dolorosa, transitoria en alguna zona del miembro inferior, más nada, ¿ya? Ahora, ¿qué planos atraviesa la aguja? Mire, la aguja atraviesa la piel, atraviesa el tejido celular subcutáneo, atraviesa el ligamento supraespinoso, atraviesa el ligamento interespinoso, atraviesa un famoso ligamento que se llama el ligamento amarillo, luego atraviesa un poquito de grasita del espacio epidural, hasta que luego penetra la dura madre y ya está en el espacio, pues, subaracnoideo, ¿no? ¿Cómo se siente? Se siente como que, siempre lo digo y es real, ¿ah? Se siente como si atravesaran con una aguja o con lapicero una hoja de papel, ¿no? Así se siente. No hay sensación más parecida que esa, ¿ya? Entonces, una vez que están ahí, pues pueden recolectar el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, miren ahí, por si acaso es un video real, ¿eh? Yo lo he grabado en emergencia, ¿no? Se darán cuenta de que es un video real. Quien lo consigue en YouTube, pase el curso, ¿va? Porque es un video real, mío propio. ¿Cómo se dan cuenta? Porque miren, pues la camilla está destartalada, típica de hospital peruano, ¿no? Entonces ahí se ha introducido la aguja, obviamente previa hay hace limpieza, antisepsia, todo lo demás, pero eso ya no lo voy a mencionar, ¿no? Entonces introduce la aguja, apunta directamente hacia el ombligo, porque siempre tiene que tener un grado de inclinación. Miren que dicha aguja tiene un capuchón amarillo, que es justamente un seguro. Y una vez de que quien introduzca la aguja se da cuenta que ya penetró, retira el capuchón para ver si hay retorno de líquido. Y una vez que ya demuestra que hay retorno de líquido, miren, pide los frasquitos para comenzar con la recolección de dicho líquido. Miren. Miren, saca el capuchón y comienza a gotear el líquido cefalorraquídeo. Miren, qué bonito ahí. Perdón por la imagen, mi humilde celular de gama media nada más. Más no puede hacer tampoco. Pero ahí miren, ¿no? Cómo gotea el líquido cefalorraquídeo. Visualmente nada más es un líquido transparente, incoloro. Gustavo, te escucho. Buenos días, Doc. Qué gusto. Tenía una duda con respecto al procedimiento, porque si no mal entiendo, había también factores que contradecían este uso, ¿no? Por riesgo de hipertensión endocraniana. No sé si me pueda. Mm, en realidad, hay situaciones que, o sea, ¿cómo decirlo? Mira, lo que pasa es que las mismas indicaciones de por sí cursan con hipertensión endocraniana. Por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea tiene como parte del espectro clínico hipertensión endocraniana. Una meningitis, una meningoencefalitis tiene como parte del cortejo clínico hipertensión endocraniana. Entonces, la hipertensión endocraniana por sí misma no es una contraindicación del procedimiento, ojo, pero sí hay situaciones que te obligan a hacer una imagen, o sea, pedir, por ejemplo, una tomografía de cerebro antes de hacer la punción lumbar. Y no te preocupes, esa es una diapositiva de la clase de enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Entonces, recuerda lo que te digo. La hipertensión endocraniana per se, por sí misma, no es una contraindicación. Más bien, la mayoría de enfermedades que implican hacer una PL tienen inherentes a ella hipertensión endocraniana. Pero sí hay características clínicas que te dicen, oye, mejor hazle una tomografía antes de que haga la punción lumbar por el riesgo de una complicación que se llama
la herniación cerebral. La herniación, o que es la movilización de parte del cerebro hacia un área donde no debería estar, que podría llevar pues a un daño, a un enclavamiento o a un daño neurológico grave en el paciente. ¿Ya? ¿Está bien, Gustavo? Gracias, Doc. Entonces, significa que esos problemas sí tienen una parte de hipertensión endocraniana, entonces, y no Pues claro, contraíndice. por ejemplo, Ah, claro. una indicación es una meningitis tuberculosa, por ejemplo. La meningitis tuberculosa cursa con dolor, con hipertensión endocraniana, porque es más, sus mismos síntomas, el dolor de cabeza, los vómitos, son parte del cortejo clínico de la hipertensión endocraniana. O sea, no es la hipertensión endocraniana la que justifica no hacer una punción lumbar. ¿Ya? Ah, Hasser, muchas te gracias, escucho. Doc. Doctor, buenos días. Qué gusto. Con respecto a la punción lumbar, yo vi que en unas imágenes en un libro que no solamente lo hacían a la altura de las lumbares, sino también había a la altura de las torácicas o de las cervicales. No sé qué tan viable sea, doctor. ¿Podría ampliar un poco, por favor? Mira, una punción lumbar se hace en una zona donde no haya médula espinal. Es imposible que lo hagan en la zona torácica, no, no, debe haber sido algún otro procedimiento quizás, más no una punción lumbar, ¿no? Ahora, de que hayas visto que lo hagan echado o que lo hagan sentado, en los niños, por ejemplo, es más fácil hacerlo sentado que echado, etcétera, sí, pero no debería hacerse en otra zona que no sea la zona lumbar, que obviamente sabes o tienes la evidencia de que, teórica de que no hay médula y hacerlo en cualquier otra zona, pues va a generar más daño que beneficio en realidad, ¿ya? Si deseas, búscalo bien y me pasas la bibliografía y la discutimos. Ok, doctor, muchas gracias. Excelente. Y se recolecta el líquido y acá vamos a terminar el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué? Porque, y vamos a una pregunta antes para ver de qué estamos hablando. Eh, Rodrigo Vázquez está. Rodrigo, Sí, doctor. Rodrigo, cuéntame, ¿cuánto de líquido tienes? De líquido cefalorraquídeo. Aproximadamente 150 ¿Qué? 150. mililitros en un adulto. Muy bien. Entonces, como muy bien dice su compañero, nosotros tenemos alrededor de 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo en un momento dado que están distribuidos entre las distintas cavidades que son los ventrículos, el espacio subaracnoideo y el canal vertebral o el canal medular, ¿no? Entonces ahí están distribuidos. ¿Por qué le comento esto? ¿Por qué? Porque hay mitos, ¿no? Doctor, usted le va a sacar todo el líquido a mi familiar, ¿no? Todo y va a vender su líquido, se va a quedar con su líquido. No, señora, yo le voy a sacar aproximadamente con las justas unos 15 mililitros, 20 mililitros, ya mucho todavía. Lo voy a mandar a analizar, pero él tiene 150, así que no se preocupe. Además, es un líquido que está constantemente en recambio y en fabricación. Más o menos nosotros producimos 600 mililitros al día. Entonces el líquido se recambia unas 4 veces al día. Entonces lo poco que saco, en un par de horas ya está totalmente repuesto. Y el segundo mito iba en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a la pregunta, doctor, yo he visto que a un familiar le hicieron eso y nunca más caminó. Falso. Lo más probable es que su familiar no haya caminado por la misma enfermedad que llevó a que le hagan una punción lumbar más que por la punción lumbar misma. La punción lumbar, al introducir la aguja en un lugar donde no hay médula espinal, es imposible que produzca una debilidad, digamos que a largo plazo, ¿no? A las justas, si tocan una raíz nerviosa, dolor, un tirón, un calambre, una sensación eléctrica, lo que quieran, más no una discapacidad permanente, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar ahí en esta diapositiva. Yo quiero que por favor ustedes la revisen, la repasen. ¿Por qué? Porque esta diapositiva también nos va a servir a la hora que hablemos de las infecciones del sistema nervioso central y de los cambios que podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo en estos pacientes. ¿Ya? Muy bien. Bueno, hemos estado casi 1 hora y media. Entiendo que es un tiempo prudente para prestar atención. Por favor, antes de irse, coloquen presente en el chat
Esta semana vemos lo de los horarios y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, o si no, presenten el chat antes de irse. Doctor, una consulta. Sí, adelante. Disculpe, ¿qué libro podemos leer para ayudarnos, no basarnos en esto? Si deseas alguna bibliografía complementaria, va a depender de qué. Por ejemplo, de la parte clínica, hay varios, o sea, las dos o tres primeras clases son cosas clínicas, pero que se hace, pues, digamos que correlato con algunos síndromes que también están en el sílabus, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes, pues, el Sarrans, tienes el mismo Haines, tienes el de Jong. Es bibliografía que si quieres, el delegado, si me permite, yo se la paso para que luego se las pueda distribuir ustedes, ¿ya? Excelente, pero eso sí, Daniel o Rafael, en esta clase, el 95% de las preguntas o es de la diapositiva o es de lo conversado en la clase. Acá no se preguntan la letra chiquita del libro, no, porque se debe preguntar lo que se enseña o lo que va a ser útil para ustedes, ¿ya? Si quieren material complementario, se les da, no hay ningún problema, pero recuerda lo que comento, ¿ya? Perfecto, hasta luego, un gusto, todos han puesto presente, supongo. Yo, Gustavo, dime. doctor, disculpe antes, había mencionado acerca de los sitios del desarrollo, eso no me quedó muy claro. Con respecto al tiempo que se retrasa en el momento de caminar o sentarse, ¿involucra una afección a futuro? Creo que había mencionado algo de crisis epiléptica que podría conducir. Lo que pasa es que hay muchas enfermedades del sistema nervioso cuya una de sus manifestaciones es el retraso del desarrollo psicomotor, ¿no? Es por eso de que es Ay, importante saber si hubo un retraso o no, para más o menos poder delimitar el tiempo de enfermedad. muchas gracias, doc. Perfecto. Doctor, y en ese contexto, si el paciente llegara a presentar las características del desarrollo antes, ¿sería malo también o no indicaría algo relevante? ¿Antes? ¿Cómo antes? O sea, si llega a caminar antes del tiempo promedio o si llega a hablar antes del tiempo ¿Y por qué promedio. estaría mal? Está bien. Sí, ¿no? Ah, ok. Increíble. Ya, nos vemos. Hasta luego. Gracias, todos presentes. Un Saludos. gusto, doctor. Cuídese Gracias, mucho. Gracias, Tenga buen doctor. día. Hasta luego. Buen día, buen día. Cuídese. Saludos. Buen día, doc. Gracias.